Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy quiero hacer un video resumen porque me he dado cuenta, gracias a sus comentarios, que a ustedes les encanta recordar historias que ya han pasado por aquí, por Ventana al Misterio, por uno de estos espacios. Y voy a hacer un resumen sobre el tema OVNI, sobre esos casos que a mí me llamaron bastante la atención y que han hecho parte de esas historias que les he narrado aquí en este canal de YouTube, pero hoy quiero hacer una recopilación de todos estos para que ustedes tengan un popurrí lleno de misterio en este mundo ufológico, para que puedan además hacer la comparación entre estos diferentes casos que tanto nos apasionan, entenderlos y también llegar quizás a ciertas conclusiones. Porque el fenómeno OVNI es un tema que de verdad pareciera que jugara con nosotros, pareciera que jugara con los protagonistas de la historia, pero además que nos lleva a ir armando ideas o teorías acerca de lo que podría ser este fenómeno, por qué se presenta, por qué los mensajes en algunas ocasiones, qué tanto afecta o no a los protagonistas o que hacen parte precisamente de estos casos que vamos a comentar el día de hoy. Un fenómeno bastante interesante que además, o del cual yo siempre digo, creo que es real, pienso que es un fenómeno real, porque de no ser así, los gobiernos más importantes del mundo no estarían investigándolo, gastando de su presupuesto, como lo hace por ejemplo Estados Unidos, para investigar de qué se trata y además tratar de entender cómo es que funciona todo este tema del fenómeno OVNI. Así que, señores, bienvenidos a esta Ventana al Misterio y bienvenidos a este resumen de los casos ufológicos que han pasado por aquí, de los cuales les he narrado y que sé que ustedes quieren recordar. La historia del OVNI de Voronezh, una ciudad ubicada al sureste de Moscú. En una mañana del 27 de septiembre de 1989, varios niños y sus padres fueron testigos de un hecho que marcó la historia de ese pueblo. Estas personas se encontraban ubicadas en la parada de un autobús, donde quedaba muy cerca también un parque infantil. De repente empiezan a escuchar un ruido realmente fuerte. Cuando se fijan al cielo, pueden ver una luz profunda de color rojo que constantemente intercambia a color blanco. Ellos lo describen como un objeto con forma de melón de unos 15 metros más o menos. En ese lugar habían ubicadas 50 personas, entre niños y adultos. De repente, ese objeto se fue acercando poco a poco a ese parque, muy cerca de donde ellos estaban. Antes de aterrizar, pudieron ver cómo desplegaron unas patas de esa nave, unas patas que se enterraron en la tierra de ese parque, ocasionando incluso el deterioro de algunos árboles que había allí. Por supuesto, el pánico se apodera de estos niños y de los adultos que estaban siendo testigos de este hecho tan particular. Los testigos aseguran que de esta nave bajan tres seres con una altura superior a los 2 metros. Había uno de ellos que incluso llegaba a medir unos 4 metros. Pero hay un cuarto personaje que lo describen como un
una figura cuadrada que además tiene unos ojos particulares, redondos, que se mueven como si fuera un radar. Una imagen constante que los niños y los adultos describen de manera particular y coincidencialmente todos hablan de esa característica. Pero no solo esto, en medio de esta situación tan misteriosa y además terrorífica, uno de los niños empieza a gritar incontrolablemente. Cuentan los testigos que ese ser, que era el más alto de todos, le apunta a este niño con una especie de arma. Inmediatamente este pequeño entra en shock y se desmaya allí, en ese lugar. Ante este hecho asombroso, las autoridades se alertan, comparten esta información y de inmediato desde Moscú, desde la Academia de Científicos y algunos laboratorios de esta ciudad, empiezan a llegar personas, investigadores, a tratar de resolver este misterio, a tratar de saber de qué se trataba, qué era ese objeto con forma de melón que había aterrizado en ese parque. Cuando llegan allí pueden ver la huella que dejó ese objeto al aterrizar, tanto así que empiezan los estudios y aseguran que esa nave podría tener unas 11 toneladas, pesar más o menos eso. Empieza también a propagarse la información a través de la agencia TASS, que era la agencia oficial de la Unión Soviética. Son ellos los primeros en anunciarle al mundo que allí, en Voronezh, hubo un hecho inexplicable. Este caso empieza a ser investigado por los periódicos y los periodistas de todo el mundo. O pouso de disco voador no país. In deze week werd bekend dat een UFO geland zou zijn. Estados Unidos, España, incluso América Latina envía hasta allá a sus reporteros a que hablen con esos testigos y empieza toda una odisea por investigar este hecho y obtener sobre todo los testimonios de esas 50 personas que estuvieron presentes esa mañana de septiembre. Pero a partir de aquí, todo esto empieza a tener grandes confusiones y, como decimos nosotros, a enredarse un poco. Resulta que desde Moscú también envían psicólogos para que entrevisten a estos niños que fueron testigos de este hecho y se pueda verificar si fue cierto o se trataba tan solo de una broma. Coincidencialmente, todos estos niños que pasaron al psicólogo de manera individual coincidieron uno con esa nave, los seres, la descripción y los momentos particulares que vivieron con este hecho. Algo realmente insólito y que podríamos pensar que es casi imposible que tantas personas se pongan de acuerdo y coincidan en un testimonio que tiene las mismas características. Pero ¿por qué les digo que se empieza a enredar esta historia? Porque inicialmente les dije que allí, en esa parada, también habían adultos, personas mayores, personas que no fueron entrevistadas por el medio de comunicación TASS. Solo querían que se hiciera el reportaje con los niños de alguna manera para desviar esa atención y asegurar quizás que esto solo se trataba de un juego, bajarle importancia a este hecho y perder de alguna manera credibilidad.
A pesar de esta campaña de desinformación, este caso seguía llamando la atención. Incluso en esas reuniones con los psicólogos, los niños dibujaron esas figuras. Las imágenes que ustedes están viendo en este momento fueron realizadas por los niños que vivieron estos hechos. Pero no solo esto, hay una persona bastante importante dentro de estos testigos. Se trata del comandante de policía de esa localidad, de Voronezh, llamado Vladimir Ledebev. Él aseguró que esa nave aterrizó en ese parque. Esos seres salieron de allí generando un temor incalculable. Este es un hecho que en la ufología se califica como un contacto del tercer tipo, en el que más de 50 personas fueron testigos de estos seres que bajaron de esa nave extraterrestre. Un caso que llamó tanto la atención que el famoso ufólogo e investigador Jacques Vallée se trasladó hasta Moscú y precisamente hasta Voronezh a investigar de qué se trataba esta situación. Allí logra ponerse en contacto con dos trabajadores de la fábrica de aviones muy conocida que había en este lugar, además de un ingeniero químico que fue también testigo de los hechos. Personas con bastante prestigio que le aseguran a Vallée que efectivamente estos hechos fueron reales. Inicialmente también en esa campaña de desinformación se dijo que simplemente se trataba de un avión, que quizás era por la fábrica que había allí, cosa que negaron quienes entrevistó este señor y trabajaban en ese lugar. Días después, también gracias a la investigación de este ufólogo, se pudo determinar que había sucedido otro hecho particular en la planta nuclear que hay ubicada en Voronezh, y fue que allí habían pasado tan solo unas semanas y se había podido vislumbrar un objeto volador no identificado. Esta vez, alrededor de 100 personas fueron testigos de este hecho. En 1990 se publica un libro llamado OVNIs de Voronezh, en donde se hace una recopilación de todos estos eventos y fenómenos ufológicos que se presentaron en esta localidad entre 1889 y 1990. Testigos, fotografías, casos que coincidían unos con otros y que marcaron la historia de este lugar. Volviendo a los seres gigantes de Voronezh, como fueron identificados por los testigos de este hecho, también hay que resaltar que algunos científicos que estudiaron este espacio, que fueron hasta allí para tratar de identificar de qué se trataba este hecho, lograron obtener dos objetos que eran unas piedras de color rojo que llevaron al laboratorio para investigarlas. Y aquí un dato particular. Cuando hicieron todos los procesos, se dieron cuenta que los elementos que conformaban este objeto no estaban presentes en la Tierra, no lograron identificarlos. Pero adicional a esto, también la radiación de este lugar había aumentado justo en el espacio de aterrizaje de la nave. Era aún mucho más fuerte que el resto de la radiación que se podía detectar en este parque en donde aterrizó esta nave con forma de melón. Pasado algunos meses se le restó importancia a este hecho. Las autoridades aseguraron que solo se trataba de una broma de estos pequeños. Le impidieron a los adultos que fueron testigos volver a hablar de este caso. Y en este lugar este hecho quedó bajo la sombra. Nadie volvió a hablar de los famosos gigantes de Voronezh. ¿Una realidad
una estrategia de la Unión Soviética para calmar en ese momento el ruido de guerra que había? No sabemos. El caso es que los testigos fueron muchos, más de 50 personas que coincidieron en la descripción de estos seres y en esos hechos tan particulares, asombrosos y misteriosos. Científicos involucrados, personas de gran prestigio que fueron a investigar y que no encontraron ningún error en esos testimonios de aquellos pequeños que incluso dibujaron a esos gigantes que una mañana de septiembre los aterrorizaron. Abro esta ventana al misterio para contarles quién es Robert Gimos y cómo su vida cambió después de un contacto extraterrestre. Resulta que este era un pintor español muy famoso por sus esculturas que habían sido expuestas en las mejores galerías de Nueva York, de Miami, de Milán, e incluso este hombre fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Generalidad de Cataluña, su pueblo natal. Y además realizó una escultura para los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, escultura que ustedes están viendo en este momento y que sin duda lo catapultaba como uno de los artistas más reconocidos de su época. Hasta que en el 2009 este hombre viajó hasta Brasil, específicamente a Fortaleza, con varios de sus familiares y conocidos. En medio de esta localidad decidió salir por el campo, hacer un pequeño recorrido, asegura él, que en busca de inspiración en medio de este lugar que era maravilloso a simple vista. Pero algo muy extraño sucedió esa tarde. Resulta que en medio del campo, Robert decide sentarse un rato a disfrutar de ese atardecer y de repente en el cielo ve una nave que parece estar envuelta entre nubes, según la descripción de este pintor, y que poco a poco se va acercando más y más a él, allí a donde estaba sentado. Y fue bastante curioso porque él dice que esta nave tenía forma de disco gigante y aseguraba que además dentro de ella, a través de una ventana, pudo observar a dos seres, uno que lo relacionaba con el género masculino y otro con el género femenino. Dos figuras que empezó a retratar tiempo después, que lo veían directamente a los ojos, que no paraban de observarlo. Obviamente Robert estaba atemorizado de este hecho tan particular que le estaba sucediendo, pero no podía más que estar ahí. Estaba completamente paralizado. Y aquí sucede algo bastante interesante, porque Robert dice que tantos años después no entiende o no sabe con claridad si él logró subir a la nave o si simplemente estos seres se acercaron tanto que él pudo verlos con completa claridad. Y con completa claridad porque los describe de la siguiente manera. Él dice que estas figuras tienen una piel verde, pero que además tienen escamas y una especie de corona. Y a partir de ese momento empieza a plasmarlos en todas sus obras. Pareciera que este hecho sin duda lo dejó marcado y obsesionado con estos seres. Durante varias entrevistas él ha dicho que efectivamente quiere seguir pintando solo a estas figuras porque quiere entender con mayor claridad qué fue lo que le sucedió, pero además retratar
estos seres que al parecer, según su experiencia y según lo que él pudo vivir, pues están entre nosotros. Seres que, según la descripción y además las figuras que hace este hombre, pues pareciese relacionarse con el tema de los reptilianos, esas figuras con aspecto de reptil que conviven con nosotros, con los seres humanos, y que están aquí presentes para de alguna manera y en algunas ocasiones dar mensajes. Son muchos los detalles de este caso que realmente sorprenden. Les dije inicialmente que Robert se encontraba en Fortaleza con algunos familiares y amigos. Ellos deciden quedarse en la casa en la cual estaban descansando, mientras Robert va en búsqueda precisamente de esa inspiración, y se dan cuenta que han pasado 2 horas y Robert no ha regresado hasta la casa. Y empiezan en una búsqueda desesperada por este hombre, por saber si le sucedió algo en medio del camino, y de repente lo encuentran un poco desubicado en este campo, en este territorio. Empiezan a preguntarle qué fue lo que le sucedió, pero él de inmediato no sabe darles una explicación, pues inicialmente el choque fue tan fuerte que él no entendía qué era lo que estaba sucediendo, si se lo había soñado, si era una realidad o qué era lo que había pasado durante ese tiempo. Después empieza a atar cabos, a tratar de entender qué es lo que sucede, a tratar de darle una explicación a ese hecho que vivió, y es allí cuando empieza precisamente a hacer todas estas pinturas, buscando señales, buscando alguna explicación de estos hechos. Y poco a poco, a través de esas pinturas y esas esculturas, él va entendiendo que lo que vivió realmente fue una realidad, fue un hecho constatado. Pero no solo eso. Años después, cuando esta historia empieza a hacerse popular, porque el famoso pintor cambia todas sus esculturas gigantes que muestra en los museos de exposición más grandes del mundo, empieza a cambiarlos por seres muy particulares, por esas figuras de aspecto reptil. Y quienes están en el medio de este negocio le dicen a Robert: ¿a usted qué le está pasando? El hombre empieza a contar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vivió y cómo esta historia, este hecho marcó su vida, y cómo también a través de esta pintura trata de buscarle una explicación a esos seres o entender mejor qué eran esos seres que lo contactaron. Claramente, después de contar esta historia, Robert perdió muchísimos negocios porque ya la gente relacionada con el medio de la escultura y la pintura no querían tener a Robert cerca, porque se obsesionó solo pintando figuras relacionadas con ese hecho del 2009 en Brasil. Este caso sin duda se convirtió en uno de los más reconocidos en España, sobre todo por la calidad del testigo, porque era una persona muy reconocida que además estaba poniendo todo su prestigio en entredicho al contar esta historia y atreverse además a cambiar toda su dinámica de pintura y escultura, ahora haciéndola solo con estas figuras, estos seres con los cuales había tenido supuestamente este contacto. Y fue tan popular que uno de los periodistas más reconocidos de España, Javier Sierra, pues decidió recopilar esta información para una de sus series más vistas a nivel mundial y llevar a Robert a una sesión de hipnosis en la cual lo que buscaban era escuchar y entender qué era lo que le había sucedido a Robert en ese año del 2009 en Fortaleza, Brasil.
Y efectivamente es bastante interesante porque todos los hechos que él ha contado durante años, pues asimismo los vivieron a través de esta sesión de hipnosis, que además está grabada, como les digo, en un capítulo de esta serie de Javier Sierra, en la cual se puede escuchar a Robert narrar con exactitud los hechos que ha contado durante tantos años. Y en el 2016 decide hacer un documental que se llama Arte y OVNIs, en el cual plasma este hecho que vivió de cerca, que experimentó y que lo llevó a hacer todo su arte en relación con el tema OVNI y esas figuras y esos seres que se encontró. Este caso es bien interesante porque podríamos decir que una persona, o analizar mejor, que una persona que tiene casi que su vida de alguna manera resuelta en cuanto a su trabajo, que además exponía en grandes galerías del mundo, que era muy famoso por el arte que hacía, pues no va a poner en riesgo su estabilidad económica y profesional por contar una historia imaginada, por inventarse una historia. Y esta es mi reflexión frente a este caso de Robert Gimos, y es: este hombre definitivamente tuvo que vivir un hecho pero tan fuerte, que decidió cambiar toda su vida y enfocarse solamente a entender qué era ese hecho tan particular que vivió en el 2009. Pero no solo eso, Robert dice que sigue sin entender realmente por qué lo contactaron a él. Sin embargo, plantea que ellos, esos seres reptiloides, están conviviendo con nosotros todo el tiempo, que hacen parte de nuestra realidad. Y por eso él sigue insistiendo a través de sus pinturas, de dibujarlos, de expresarse a través de estos seres, para que nosotros, el resto de las personas, los podamos de alguna manera identificar. Abro esta ventana al misterio mostrándoles el video del 26 de marzo de 2023, donde se puede divisar este objeto volador no identificado. Según los primeros datos, este video fue grabado el 26 de marzo de 2023 y quien lo publicó fue una modelo colombiana muy reconocida llamada Valentina Rueda Vélez. Sin embargo, después empezaron a salir más datos de este avistamiento y realmente se grabó el 12 de mayo de 2022 por el piloto comercial Jorge Arteaga. Fue tanta la conmoción que causó este video alrededor del mundo que uno de los ufólogos más reconocidos de nuestro continente, Jaime Maussan, se dio a la tarea de contactar a Jorge Arteaga para que diera precisamente su testimonio sobre este caso y esta grabación. Aquí los voy a dejar con un fragmento de la entrevista de Maussan a Jorge Arteaga, donde cuenta qué fue lo que sucedió ese día. Estaba en un vuelo de instrucción con uno de mis instructores y salimos de Medellín, del aeropuerto de La Herrera, rumbo sur, y recorrimos todo el cañón del Cauca antioqueño. Cuando íbamos a retornar a Medellín, a eso de la 1 de la tarde, 1:10 más o menos, estábamos a una altitud de 12.000, 12.500 pies, pasando el Cauca, el río Cauca, con dirección suroriente, para retornar a la ciudad de Medellín. Sobre el municipio de San Jerónimo vimos algo, o bueno, yo vi algo. Estaba yo volando con el instructor y yo le dije: mira, ¿qué es eso? Y él me dijo: ¿qué cosa? Y yo: mira lo que hay al frente. Y en ese momento pasa por encima de nosotros el objeto.
no lo estaba filmando en ese momento. Yo le dije, viejo, ¿viste? Me dijo, sí, claro, son cosas que siempre vemos y pues yo lo viví y no soy la única persona que estaba bajo el avión, había otra persona y los dos nos quedamos, mira lo que pasó, o sea, nos quedamos asustados y, uy, esto que sucedió no es normal, no es normal. Sí, eso, y ese es el punto, quiero mostrar, no es ningún montaje, no estamos haciendo un fake, no estamos haciendo nada, solamente cogí mi celular, un iPhone, filmé y ya. Un testimonio realmente valioso que le ha dado la vuelta al mundo. Los diarios más importantes de nuestra región han destacado esta historia y aquí empieza la controversia de siempre, pues los escépticos aseguran que simplemente se trata de un globo solar, porque en ese territorio es muy habitual encontrar fábricas donde se desarrollan este tipo de objetos, estos globos solares. Sin embargo, quienes creen en todo el tema ufológico aseguran que este video puede ser la evidencia de esa vida en otros planetas, de esos seres que nos visitan de vez en cuando. Ahí les dejo a ustedes para que saquen sus propias conclusiones. Sin embargo, les cuento que este no ha sido el único objeto volador no identificado captado en cielos antioqueños, pues en febrero de 2020 este video también se hizo viral. A 290. O sea, hay varios. La grabación que ustedes acaban de ver la realizó César Murillo Pérez, un piloto comercial de la entonces aerolínea Viva Air. Él detectó un punto negro que se movía de manera particular en el cielo y decidió sacar su celular y captarlo. Inicialmente guardó ese video solo para su entorno, para sus conocidos. Sin embargo, decidió subirlo a su cuenta personal de TikTok en febrero y allí fue donde se desató la controversia y de donde se convirtió en un video viral. Este video, según cuenta este piloto, César Murillo Pérez, fue grabado en enero del año 2022, pero solo fue hasta febrero que lo publicó en esta red, donde se convirtió en un video que captó la atención de Colombia y de muchos otros países en este continente. La grabación muestra una esfera oscura que aparece entre las nubes por el lado derecho de la aeronave. Según este piloto, César Murillo, lo que más le llamó la atención fue la forma del objeto, su material que parecía metálico, la velocidad a la que iba, pero también la altura a la que se sostenía, unos 30.000 pies. Este piloto asegura que iba en el recorrido de Pereira hasta Cartagena y pudo visualizar el objeto justo cuando estaba sobrevolando Santa Fe de Antioquia. Esta esfera no fue detectada por el sistema del avión de Viva Air, tanto así que el piloto lo que hizo fue grabar la pantalla para demostrar que en los radares no aparecía este objeto volador no identificado. Algo realmente curioso. Pero, ¿qué pasa en los cielos de Antioquia? Hay algo particular sobre este territorio que hace que se puedan detectar estos objetos voladores no identificados, o por el contrario, como dicen los escépticos, son solo globos que la gente tiende a manejar en este espacio. Abro esta ventana al misterio para hablarles del UFO Hurricane Ann,
un laboratorio de ovnis ubicado en Japón, exactamente en Fukushima. En él se alberga la historia de este fenómeno en ese país. Además, hay miles de fotografías de personas que supuestamente han entrado en contacto con este tipo de fenómenos. También este lugar cuenta con un laboratorio en 3D donde se pueden ver las constelaciones y algunas fotos del fenómeno ovni de ese lugar. Este laboratorio fue abierto en 1992. Sin embargo, hasta ahora, hasta hace muy poco, se viene a hablar de este lugar, un lugar que fue construido gracias al apoyo de una fundación de desarrollo regional que aportó el dinero suficiente para que este lugar fuera tanto un museo como un espacio para las personas que les llama la atención este tipo de fenómenos y que pueden llegar hasta ahí, hasta esa montaña, a investigarlos y a entrar también en contacto con el fenómeno. El director de este museo asegura que hasta la fecha se recopilan 452 evidencias de estos objetos volantes no identificados, siendo 125 fotografías y alrededor de 42 clips de videos en los que se empieza a experimentar con este tipo de fenómenos. En el laboratorio que se estableció para analizar si las evidencias que se presentan son reales, se ha podido llevar a cabo la investigación de estas fotografías y evidencias que las personas han ido a llevar allí, a ese laboratorio ufológico. Según el director, todas estas evidencias han sido analizadas en el laboratorio precisamente para determinar si son reales o no, como el caso de esta fotografía tomada en agosto del 2021, donde se puede ver un objeto volante sobre el monte de Sengan Mori, allí a 462 metros de altura sobre el nivel del mar. Llama mucho la atención este objeto, tanto así que es una de las fotografías que más se destaca dentro de ese laboratorio. O esta otra, tomada en septiembre del 2018. Allí se puede vislumbrar un objeto de color negro que está en los cielos, muy cerca también a este monte. Hasta este laboratorio llegan los pobladores y aficionados del fenómeno ufológico para llevar sus fotografías y que sean analizadas. En esta última, la del 2018, según cuenta el director, son fotografías tomadas en secuencia. Son varias en esta recopilación y solo en una de ellas se puede vislumbrar ese objeto redondo de color negro que llama bastante la atención. Este laboratorio fue estratégicamente construido en la ladera del monte Sengan Mori porque hay muchas leyendas alrededor de este. Una nos habla de una supuesta pirámide artificial creada como aeropuerto de algunas naves extraterrestres. Otros tantos pobladores comentan que allí hubo una civilización perdida hace muchísimos años y que por eso este monte tiene esa forma de pirámide. Otros tantos que han subido hasta ese lugar a experimentar el fenómeno aseguran que las brújulas no funcionan porque este lugar tiene una conexión magnética que impide que los aparatos puedan tener su desarrollo. Sin embargo, y lo cierto es que alrededor de esto se habla también de que unos 30 o 40 metros de radio se han podido vislumbrar avistamientos del fenómeno ufológico que llama la atención de pobladores y visitantes que recorren el monte Sengan Mori.
Hay construidas alrededor del camino que lleva hasta el laboratorio algunas rocas en forma de figuras que llaman la atención precisamente para esos seres de otros planetas, estructuras construidas en puntos estratégicos donde las personas suben en búsqueda de esos objetos voladores no identificados. El primer registro de un objeto volador no identificado que está en este laboratorio data de 1972, cuando varios pobladores pudieron darse cuenta de una luz inusual en forma de cono alrededor de este monte. Una luz que descendió rápidamente, pero que en instantes subió de nuevo al cielo y se perdió en medio de la vista de quienes estaban alrededor. Se habla de que en este lugar hay alrededor de 5.000 piezas, 3.000 de las cuales fueron donadas por uno de los pioneros de la investigación ufológica en Japón, Kenichi Arai, un pionero de este fenómeno que creó la Asociación para la Investigación del Fenómeno Ufológico en ese país. Una persona que dedicó toda su vida a investigar este tipo de fenómenos, sobre todo en esta localidad, en el monte Sangalmori. En 1955, Kenichi Arai empezó a organizar precisamente todos los documentos, testimonios, fotografías y evidencias del fenómeno ufológico. Se dedicó a hacer una biblioteca en su propia empresa, textos y documentos que son realmente valiosos para la investigación del fenómeno en Japón. Tanto así que logró precisamente que muchas personas pudieran acceder a estos documentos, a este espacio que él poco a poco fue construyendo, convirtiéndose en el hombre más importante en cuanto al fenómeno ufológico en ese país. Kenichi se puso bastante grave de salud en el 2002 y fue allí cuando decide donar todos estos documentos que había recopilado al Laboratorio Internacional Ufológico del Japón. Y es por esto que allí, en ese lugar, hay tantas evidencias, tantos documentos que nos recuerdan que existe, de alguna manera, vida en otros planetas. A marzo del 2022, según el director de este laboratorio UFO, se han aumentado en un 60% las evidencias de personas que van a contar su testimonio, a llevar fotografías para que sean analizadas en este lugar. Hasta allí no solo llegan las personas a hacer el recorrido por estos espacios de este laboratorio, a ver las fotografías o a interactuar en el museo 3D, sino que van en búsqueda de experiencias, haciendo un recorrido por las afueras de este lugar, en esa montaña, en esos puntos en los que supuestamente pueden entrar en contacto con ese fenómeno de otro mundo que aún causa muchísima curiosidad. Es bastante importante tener espacios como estos donde hay evidencias y recopilación de información en la que nos hablan concretamente del fenómeno ufológico. Esto para quienes nos llama la atención, pero también para las personas que puedan empezar a experimentar con este tipo de fenómenos o mejor, a conocerlo más de cerca. Por eso, si en su ciudad, en su país o en algún lugar conocieron un espacio como este, un laboratorio o una persona que haya recopilado información acerca del fenómeno en su espacio, pues lo invito a que me dejen los comentarios abajo de este video para que podamos interactuar y poder contactar a estas personas y así hacer más amplia la divulgación del fenómeno que tanto nos llama la atención. Abro esta ventana al misterio para contarles la historia de Arcesio Bermúdez, un campesino colombiano que vivía en Anolaima, esto es en Cundinamarca, en Colombia, y el 4 de julio de 1969 sucedió un hecho
que cambió la vida de él y de toda su familia. Un hecho sin precedentes que después de tantos años ni las autoridades, ni los médicos, ni la ciencia han podido explicar con exactitud qué fue lo que sucedió con Arcesio Bermúdez después de este encuentro con una nave extraterrestre, al parecer. Un objeto volador no identificado que dejó marcas en la finca de Arcesio Bermúdez, donde además habían varios testigos. Resulta que en la noche de 4 de julio de 1969, Arcesio estaba junto a varios de sus familiares. Alrededor de 13 testigos hubo esa noche, a las 7 de la noche, entre niños y adultos. Resulta que allí estaba Arcesio con varias de sus hermanas, sus primos y sobrinos. En esta finca todo transcurría de manera tranquila y de repente estos niños empiezan a ver una esfera luminosa en el cielo que poco a poco se va acercando a ellos. Una luz que entre más cerca alumbraba más, y allí empieza el pánico colectivo de estos niños que se encontraban jugando en este lugar, en esta finca. Empiezan a llamar, a gritar por un poco de ayuda de parte de esos adultos que se encontraban en la casa. Dentro de ellos, Arcesio Bermúdez. Resulta que cuando salen los adultos de la casa para mirar de qué se trataba, pues en ese momento aterriza en un campo de moras, un cultivo de moras, una esfera, una nave, un objeto volador no identificado que al parecer aterriza, saca unas patas y se posa sobre ese campo de moras. Inmediatamente, Arcesio, en medio de su pánico, decide acercarse un poco hasta ese objeto para ver de qué se trataba. Y allí empiezan a suceder varias versiones años después, pues algunos de sus familiares aseguran que Arcesio tuvo contacto muy de cerca con esa esfera, con ese objeto volador no identificado, y que además ese objeto pareciera que hubiese lanzado un rayo de luz al cuerpo de Arcesio. Sin embargo, años después, muchos de esos testigos cambiaron un poco la versión y hablaron de que sí, efectivamente, Arcesio había ido de alguna manera a enfrentar con su machete de campesino a ese objeto volador no identificado. Sin embargo, aseguran, en el caso, por ejemplo, de Mauricio Génico, que era uno de los niños que estaba allí en ese lugar y que fue testigo, que en ningún momento hubo un rayo que contactara directamente al cuerpo de Arcesio Bermúdez. Pero más allá de las versiones o los detalles exactos de ese evento, el hecho en particular es que efectivamente en esa finca de Anolaima sí aterrizó en horas de la noche un objeto volador no identificado. Y sí sucedió que Arcesio se acercó hasta ese objeto para tratar de entender de qué se trataba, qué era, por qué estaba allí. Pero después de unos instantes de ese contacto frente a frente con ese objeto y Arcesio Bermúdez, este sale disparado, volando rápidamente y se pierde en el horizonte. Un hecho bastante curioso que los dejó a todos atemorizados. Pero el asunto se desarrolla días después. Sin embargo, empieza a sentirse muy mal físicamente. Y así van pasando alrededor de 3 días.
Ya al tercer día, una de sus hermanas, llamada María Cristina Bermúdez, le dice a Arcesio que esto no puede seguir así y lo lleva hasta un centro de salud, hasta el centro de salud cercano de Anolaima. Es tanta la gravedad de este hombre que lo trasladan inmediatamente hasta Bogotá para que sea atendido. Empiezan a hacerle exámenes y no encuentran explicación, sobre todo por una condición en particular que tenía el cuerpo de Arcesio Bermúdez, y era que presentaba una temperatura absolutamente baja. No la podían controlar, pero tampoco sabían a qué se debía esta temperatura tan baja. Y allí salta toda la información, salta el hecho como tal a los medios de comunicación, pues resulta que Marina Franco, prima de Arcesio Bermúdez, quien había estado allí el día que sucedieron estos hechos, le dio por contarle al médico que lo estaba atendiendo y le dijo algo así como: eso debe ser el bicho ese. El médico, muy asombrado, le pregunta a Marina qué estaba hablando, y Marina le cuenta lo que sucedió. Esa esfera, esa figura de forma esférica que aterrizó esa noche en su finca en Anolaima, que además había tenido una especie de contacto con Arcesio Bermúdez, que había durado entre 12 y 15 minutos este evento. Según Marina, era eso, ese contacto que había tenido Arcesio Bermúdez, el que lo había dejado de alguna manera con estas dolencias físicas. El médico, asombrado de lo que estaba escuchando, pues lo que decide hacer es comunicarle a los medios de esta situación tan particular, y allí se desata todo un boom mediático. Los medios van en búsqueda de los familiares, de los niños que estuvieron allí siendo testigos, los entrevistan, pero además le piden a los familiares que acepten que estos niños sean llevados a unas terapias de hipnosis para poder entender qué era lo que había sucedido. Y es allí cuando salen figuras como estas. Estos fueron los dibujos que retrataron los niños de ese entonces, explicando qué era lo que habían visto, y contaron a esos medios de comunicación que esa luz empezó a mostrarse como si fuera una estrella y poco a poco se acercaba a ellos, y ahí fue donde estos niños entraron en pánico y empezaron a pedirle auxilio a sus familiares adultos. Marina Franco también atestiguó que de ese objeto salió una luz que ella calificó como si fuera una especie de luz ámbar, y que soltó un impacto sobre Arcesio Bermúdez. Pero allí no paraba todo. Resulta que 5 días después de que Arcesio estuviera internado en este hospital, fallece sin ninguna explicación. Los médicos no saben dar con claridad una razón por la cual Arcesio muere en el hospital, además con una hipotermia que nunca pudieron controlar. Se dice que más o menos su cuerpo estaba a unos 27 grados, una temperatura casi que insostenible en un cuerpo humano. Pero además, quien atendió a Arcesio Bermúdez era el médico llamado César Esmeral, un médico bastante reputado para la época, que luego resulta convirtiéndose en ministro de Salud de Colombia, y con este caso particular que él mismo asegura no puede explicar. Adicional a esto, el médico, cuando es también interrogado por los medios de comunicación, asegura que no solamente estaba el tema de la temperatura de Arcesio, sino un dato bastante extraño, y es que la orina de este hombre era como una especie de leche
que no sabían tampoco explicar bajo ningunos exámenes ni procedimientos que le hicieron durante estos 5 días a qué se debía ese comportamiento de su cuerpo. Finalmente, este médico declara la muerte de Arcesio Bermúdez como un shock traumático. Bastante curioso porque no saben dar una explicación con claridad, pero por el hecho que ya su hermana y su prima habían comentado, pues dijeron que se debía precisamente a esta situación. Pero ahí no para la historia. Después de ello, después de este fallecimiento, empiezan no solamente algunas universidades, sino que aseguran los familiares que llegaron personas extranjeras a pedir que le dejaran hacer una autopsia al cuerpo de Arcesio Bermúdez para estudiarlo, porque era materia de investigación y además podrían ayudar a la ciencia. Sin embargo, estos no accedieron y decidieron enterrar a Arcesio Bermúdez en el cementerio central de Bogotá. Pero después de esto llega toda la conspiración alrededor de esta historia que ha impactado no solamente a Colombia, sino al mundo. Y antes de contarles un poco acerca de las hipótesis de lo que sucedió con el cuerpo de Arcesio Bermúdez, yo quiero que ustedes le presten atención a estos pequeños fragmentos de entrevista a Mauricio Génico, quien en ese entonces, en ese 4 de julio de 1969, era tan solo un niño y fue testigo de ese evento, de esa noche, a las 7 de la noche en Anolaima. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace algunos años y esto fue lo que él nos contó en ese entonces. Este objeto se vino hacia nosotros, a donde estábamos, los 4 primos, y se detuvo a 30 metros de nosotros en unos árboles, suspendido en el espacio, en el aire, flotando. Estaba Arcesio y el objeto enfrente uno del otro, más abajo de nosotros, parado uno frente al otro, y el objeto había descendido casi o al nivel del piso. Arcesio murió repentinamente. A los 5 o 6 días de todo esto, muere Arcesio. El cadáver de Arcesio había sido extraído del cementerio. Como ustedes lo escucharon, el cuerpo de Arcesio Bermúdez desapareció sin explicación alguna. Mauricio Génico, que ya ha contado esta historia en muchos lugares, en muchas conferencias, en muchos medios de comunicación, resulta en la actualidad ser un poco escéptico sobre la razón por la cual murió Arcesio Bermúdez, pues él no relaciona la muerte de su primo con ese contacto o ese hecho del 4 de julio, de ese objeto volador no identificado. Él dice que seguramente sucedió por otra razón. Sin embargo, Marina Franco, familiar de Arcesio y familiar de Mauricio Génico, sí sigue sosteniendo, además, después de tantos años, que efectivamente este objeto sí lanzó un rayo particular sobre Arcesio y que eso fue lo que llevó a la muerte de este señor. Además, Marina Franco también asegura que personas no identificadas siempre se acercaron a ellos para acceder precisamente al cuerpo de Arcesio, mientras otros que ella identificó como miembros de la Asociación Norteamericana para el Estudio de los OVNIs estuvieron en la finca en Anolaima recogiendo algunos fragmentos de tierra y de césped en la parte en la cual aterrizó este objeto. ¿Qué pasó después? No sabemos. Para ella también sigue siendo un misterio lo que sucedió con el cuerpo de Arcesio Bermúdez. Y las hipótesis alrededor de esto pues empiezan, por supuesto, a hacerse aún más extrañas.
Por un lado, algunos de los familiares e incluso muchas otras personas que han investigado este caso plantean que días después de que este hecho se volvió, digamos que tan mediático en medios, llegaron hasta Colombia varios integrantes de lo que supuestamente eran los hombres de negro, o incluso hablaron de personas que venían del gobierno de Estados Unidos en búsqueda del cuerpo de Arcesio Bermúdez, y por eso muchos han planteado durante años que se llevaron el cuerpo de Arcesio Bermúdez para Estados Unidos a hacerle algunos estudios. Otros, no tan osados, plantean que efectivamente el cuerpo sin duda era importante para el estudio de la ciencia y que quizás alguna universidad decidió acceder a ese cuerpo para hacer algunos estudios. Y la hipótesis un poco más realista, también planteada por algunos miembros de la familia, fue que el cuerpo fue vandalizado y que algunas personas lo sacaron de su tumba en el cementerio central y no volvieron a saber nada del cuerpo de Arcesio Bermúdez. Marina Franco incluso también declaró que cuando fueron a buscar el cuerpo o a exhumar mejor el cuerpo de Arcesio Bermúdez, encontraron en el ataúd un cuerpo mucho más pequeño, más bajo de estatura de lo que era Arcesio, y que habían intercambiado a su primo en ese ataúd. Un caso bastante curioso y extraño, pero que además nos sigue dando muchas más preguntas que respuestas, porque años después César Esmeral, el médico que atendió a Arcesio Bermúdez y que luego se convirtió en ministro de Salud, aseguró que los efectos que habían en el cuerpo de Arcesio Bermúdez y que no habían podido determinar con exactitud, sí estaban muy relacionados con la radiación, con efectos que podrían surgir de un contacto con radiación. Y esto vuelve a abrir el debate sobre si ese objeto lanzó o no un rayo que fuera directo al cuerpo de Arcesio Bermúdez. Sin duda alguna, este para mí es uno de los casos más fabulosos y más misteriosos que no solamente tiene Colombia, sino también el mundo entero. Y se los digo así porque no hay otro en el cual podamos relacionar el tema de un objeto volador no identificado que tiene contacto con una persona y que luego, días después, esta persona fallece. Es un caso realmente auténtico, un caso que marca la parada en todo este tema del tema ufológico y que además nos deja, como les dije hace un rato, más preguntas que respuestas. Un auténtico misterio que ustedes pues pueden encontrar dentro de toda la historia de la ufología colombiana, que además está llena de casos similares que quizás no conocemos, pero que nos dejan realmente impactados por el asombro y el misterio que hay detrás de ello. Y sigue siendo, después de tantos años, un caso tan interesante porque nunca hubo una explicación, porque no se ha podido estudiar con claridad, porque nunca se permitió que el cuerpo se estudiara y así poder sacar conclusiones sensatas y concretas de este hecho. El caso es que esto sí sucedió, fue real. Un 4 de junio de 1969, este hombre tiene contacto con una nave que viene, al parecer, de otro mundo y días después fallece. El hecho fue real, existió y está marcado en la historia de Colombia, registrado por uno de los periódicos más importantes del país que ustedes pueden buscar rápidamente. ¿Qué opinan de este caso de Arcesio Bermúdez? ¿Ya lo conocían? ¿Lo habían escuchado? ¿Conocen otro caso en el mundo sobre ovnis asesinos? Porque así fue catalogado aquí en Colombia.
De nuevo, mil y mil gracias por estar siempre conectados aquí en Ventana al Misterio. Recuerden que para mí es muy importante poder contar con su opinión, leer sus comentarios, pero sobre todo tener ese dedito arriba si les gusta este tipo de contenido, si les gusta la manera en la que les cuento las historias, se las narro, los hago también partícipe de ellas y los invitados que traemos aquí, porque de verdad que todos son invitados de lujo, así que los invito a que siempre interactúen con estos videos, que lo compartan a alguien que ustedes crean que también les gusta este tipo de contenido, o si algo les pareció curioso, pues que lo recomienden con sus amigos, con sus familiares, con gente conocida que crean ustedes que puede interesarle este tipo de contenido. Les agradezco nuevamente por estar aquí conectados y espero sus comentarios sobre este resumen. ¿Les gusta este tipo de videos? Un video resumen para que recordemos todas esas historias que ya hace rato les había contado. Pues los invito a que me dejen sus comentarios ahí y por hoy cerramos esta ventana al misterio.